Tenemos al señor Dante Cerzo, jefe de la Unidad de Inteligencia y Análisis de Datos de Salud, para hablar sobre los mapas de calor donde se grafica que Pachacamac y Miraflores siguen en color rojo. ¿Por qué, señor Cerzo? Por favor, cuéntenos. Hola, señor Cerzo. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Bueno, lo que hemos visto en estas últimas semanas, hemos observado un incremento de casos en el distrito de Miraflores, siendo el mayor incremento en términos porcentuales, no en números absolutos, sino en términos porcentuales. Y lo explicamos a continuación. Desde las primeras dos semanas del mes de septiembre se ha registrado un incremento de casos semanales en el distrito de Miraflores muy considerable, por encima de normalmente se tenía un promedio de 200, 250, y hace unas semanas como 150, se llegó a más de 400 en una sola semana entre el 6 al 12 de septiembre. Ahora, para la semana del 20 al 26 de septiembre, se ha llegado a un número de 272 casos, siendo la semana anterior de 128 casos, lo cual significa un incremento de más del 100%. Exactamente 113% de casos los que han aumentado. Entonces, eso es lo que se tiene en estas últimas semanas para el caso de Miraflores. Ese incremento, en términos acumulados, es más de 4.000 casos en Miraflores. Y ello lo que estamos observando, según el mapa del calor, es que se da en las zonas que tienen mayor actividad comercial, como son en la zona del Arco, 28 de julio, y también por la zona de Santa Cruz, y por la zona de Pardo también estamos viendo, solamente en estas últimas 2 semanas. Ahora, si analizamos Miraflores, o en general todos los distritos, podemos analizar según el tamaño de población que cada uno tiene. Entonces, si analizamos Miraflores, está dentro del grupo de distritos que tienen entre 40 a 100.000 habitantes, vemos que en las últimas 2 semanas tiene un mayor número de casos confirmados respecto a los demás distritos. Entonces, sí están aumentando los casos de manera más acelerada en el distrito de Miraflores, y sí hay que tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo en Miraflores son aglomeraciones en zonas parques, en zonas públicas como las playas, parques, zonas comerciales. Entonces, ello, más allá de lo que pueda hacer la autoridad local, depende también de la propia población. O sea, uno tiene que tener sentido común. Si uno ve una aglomeración, si uno está bajando por la playa hacia Macaja o hacia otra zona que hemos visto por los puentes, y vemos tal aglomeración, entonces lo ideal es no ir hacia esos lugares, porque hay una mayor probabilidad de contagio. También lo que estamos viendo es muchos repartidores, los que son deliveries en motocicletas, que se están estacionando en lugares que no son de estacionamiento público, y comienzan a quitarse la mascarilla, comienzan a conversar entre ellos. Muchas veces estamos viendo que están gritando incluso, o sea, hablan demasiado. Correcto. No sé por qué, pero comienzan así, y comienzan a pasar los vecinos de Miraflores y están interactuando con estas personas, y a veces las personas que están saliendo en estas últimas semanas son personas que no tienen necesariamente el hábito de usar bien la mascarilla, como ya lo tienen personas que han estado saliendo desde el mes de marzo. Entonces, de acuerdo, allí señor. hay una mayor probabilidad de contagio. Exacto, señor Cerzo, porque cuando sale esta información, usted seguramente también ha tenido oportunidad de ver o de leer los testimonios de muchos vecinos, por ejemplo, en Miraflores, ¿verdad?, que se tenía como uno de los distritos con mayor cuidado hasta hace unos meses, decir que en realidad hay falta de control y cumplimiento de las normas. Falta de cumplimiento de las normas porque testimonian que muchos vecinos no tienen reuniones solo en su casa con quienes viven allí, sino que reciben visitas y demás, y no pasa nada. O sea, Serenazgo y la Policía Nacional incluso colabora con, poner el orden, llevar al vecino de un lado a otro, quizás si vive cerca, incluso faltando respeto al toque de queda. El porqué de este incremento, ustedes lo pueden, conocer según también el testimonio, los informes de aquellos que están encargados del orden público en estas zonas. Sí, y lo podemos ver con diferentes fuentes. Una de ellas, bueno, lo que hemos visto hace unas semanas, ¿no? Una persona, un vecino de Miraflores, que le faltaba respeto a un serenazgo. Entonces, tiene que haber un respeto al principio de autoridad por parte de todos, porque
Acá tenemos que salir de esto todos juntos, si no, no es un tema individual, es un tema de salud pública. Si todos respetan las normas, podemos reducir la cantidad de contagios como se está viendo en otros distritos, pero si un personal de serenazgo de la municipalidad hace sus mejores esfuerzos, va, le pide a la gente que se ponga la mascarilla, y la reacción que tiene, que es de una agresión, entonces eso sí, no, señor Cerzo, se lo digo, y esto con eso cierro para darle pase a Cristian, porque lo que se ha dicho también es que el incremento de contagios se debe a personas que no viven en el distrito. ¿Esto responde a la realidad? ¿Es así? Sí, el alcalde incluso se mandó con esa afirmación, no culpen a los vecinos de Miraflores, sino que son los de afuera. Al final alguien los invita, porque no hay locales abiertos. Claro, a ver, lo que sucede es que es esa interacción, ya sea entre vecinos o vecinos y no vecinos, pero si uno se cuida, o sea, si uno es responsable, utilizando muy bien la mascarilla y manteniendo el distanciamiento, pues la probabilidad de contagio es menor. Entonces, es una suma de factores, no es solamente una variable que se puede atribuir a vecinos de otras zonas. Como hemos estado relatando, por ejemplo, los domingos en la avenida Arequipa hemos visto una cantidad, bueno, hace un fin de semana, en este hemos visto que ha disminuido, pero digamos una serie de personas haciendo uso de la bicicleta, tipo running, paseando a los niños en coche LDB, y muchos de ellos se comienzan a quitar la mascarilla y comienzan a hablar por teléfono. Entonces, esa acción va a generar una mayor probabilidad de contagio. Hay mucha gente alrededor, comienzan a correr, entonces hay una mayor probabilidad de que estén y puedan contagiarse. Eso es lo que está sucediendo. O sea, cada uno tiene que ser responsable de sus actos y cuidarse. Cada uno pensar que la otra persona puede estar infectada, porque en este caso este virus no necesariamente todos presentan síntomas, hay muchos que son asintomáticos. Entonces, la primera recomendación es evitar las aglomeraciones, sea o no sea vecino de Miraflores o de cualquier distrito, evitar las aglomeraciones. Correcto, para reducir la probabilidad de contagio. Señor Cerzo, era como que el virus tuvo tuvo varios tiempos, ¿no? Digamos, el primero llega del extranjero, seguramente llega por alguien que viajó y se sitúa en distritos pues de altos recursos, vamos a decir. Los Miraflores, de hecho, fue uno de los distritos que arrancó con los números más elevados de contagio, pero claro, estamos en cifras menores, 80, 100. Luego, obviamente, se fue a distritos en la periferia, Cono Norte. Vamos a ver alguna tendencia que esos distritos que en la etapa de pico, porque digamos que al tener recursos sí podían cumplir la cuarentena, pues esos que tenían bajo durante el pico van a ser los que vuelvan a mostrar estas subidas, como el caso de Miraflores, porque claro, ya se sienten más seguros, salen finalmente a zonas de aglomeraciones y que habían venido cumpliendo la cuarentena. ¿Esa va a ser una tendencia que se repita? De momento, sí, esa es la tendencia, porque es lo que estamos viendo. Como bien lo ha mencionado Cristian, cuando llega el virus, llega Surco, Miraflores, San Isidro, más o menos sigue una ruta que va hacia el norte, comienza a subir Pueblo Libre, La Victoria, San Martín, hacia el este, por Santa Anita, La Molina, hacia el oeste, luego hacia el sur, hacia Villa Salvador y a María del Triunfo, y comienza a aumentar los casos de esa forma, una forma muy progresiva. Pero lo que estamos viendo es que en los distritos donde se han tomado más, los vecinos, los propios vecinos y las autoridades locales han tomado mayores cuidados y no se han contagiado mucho, ahora están registrando incremento de casos. ¿Por qué? Porque uno se está confiando, y ese exceso de confianza es lo que debemos evitar. El virus no se ha ido, el virus sigue. Acá nosotros de salud seguimos igual. Señor Cerzo. Sí. Ah, sí, pensé que se había perdido el audio. Sí, se había. Sobre... Una última pregunta de mi parte. Entonces, van a ser finalmente estos distritos donde vamos a ver eso, pero también tiene que ver con la prevalencia, es decir, que, como usted bien ha dicho, ¿no? Miraflores se cuidaron más y en los otros distritos
ya mucha gente se contagió y por lo tanto los números no van a ser tan altos, o no nos deberíamos mandar con este tema de prevalencia en Lima sobre todo? Porque, claro, un informe habló de 25%, pero la verdad no hemos podido tener acceso a esos informes para ver si es que algo ha cambiado o era muy fiable el porcentaje de 25% en Lima y Callao, si no me equivoco, señor Cerzo. Lo que hemos visto es que en distritos donde se incrementaron de una manera acelerada los casos, ya ahora están disminuyendo, principalmente el distrito de La Victoria. El distrito de La Victoria, recordemos que recibió, bueno, casi toda la carga que un distrito podría recibir, ¿no? Informalidad, mercados, transporte público, los caminantes, los ambulantes, toda la mayor presión, y comenzó a aumentar de manera acelerada en La Victoria. Ahora, en las últimas semanas, en el distrito de La Victoria han disminuido los casos, también porque ya se han registrado muchos vecinos que ya estaban contagiados, ¿no? Es la misma evolución del virus en cada uno de estos distritos. Entonces, ¿cuál sería el mensaje? En los distritos donde no se incrementaron los casos, como Miraflores, San Isidro, Pueblo Libre, Barranco, etcétera, los propios vecinos deben tomar un mayor cuidado para evitar que aumenten estos casos en sus propios distritos, evitar la interacción en aglomeraciones que pueden originar mayor contagio.